Bueno, muy buenas noches a todos. En nombre de la Fundación Universitaria CIEO CIEO, les habla Marcela Malagón, vicerrectora del medio universitario. Hoy tenemos como invitada especial a Marcela Velázquez Rodríguez. Marcela, ¿dónde estás? Por aquí, perdón, estaba hablando sola. Estaba en silencio, perdón. Marcela, bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias por estar EUFAR también. Ana Karina, gracias por el apoyo que nos das. Hoy, bueno, como les decía, Marcela viene con la conferencia Guía de Habilitación para Consultorios con la parte estándar 6 y 7 que les habíamos prometido. Ustedes ya saben que son 7 estándares. Para quienes no conocen a Marcela, ella es optómetra de profesión, es auditora en salud, tiene una experiencia en documentación y seguimiento en implementación del sistema de gestión de calidad de servicios de salud, en inventarios, así como en reportes de tecnovigilancia, farmacovigilancia, ante los entes de control y sistema único de habilitación de servicios de salud. Sí. Tiene conocimientos en sistema de gestión de calidad, en entidades de salud, de seguridad y salud en el trabajo, PAMEC, farmacovigilancia, tecnovigilancia, infraestructura de entidades de salud, bioseguridad, gestión de residuos, epidemiología básica, normatividad vigente para entidades de salud y laboratorios de dispensación y adecuación de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular también. Entonces, pues, bienvenida Marcela nuevamente. Doctora, Muchísimas muchas gracias, gracias. Ana Karina. Y pues a disfrutar de estas charlas que realmente han sido fabulosas y hemos aprendido cantidades de cosas. Nos sentimos más seguros, Marcela, ahora pues Me para alegra presentarnos muchísimo, ante la es la idea. Secretaría de Salud. Listo, bueno, quedan como estos dos estándares que son corticos, pero también son bastante importantes. Lo que yo le digo a la mayoría de mis clientes, todos los estándares que ustedes tienen van anclados a los procesos prioritarios. Cualquier cosa que ustedes fallen en cualquiera de los otros estándares que sea considerado importante o que tenga mucho peso para las comisiones implica que ustedes también incumplan algunos temas de procesos prioritarios y es el proceso más denso. Entonces, no olvidar que aunque los otros sean estándares chiquitos, por ejemplo, talento humano es un estándar muy pequeño y estos dos que vienen también no se pueden dejar atrás porque pueden afectar el proceso más grande y eso los puede afectar muchísimo al momento de las visitas. Listo, entonces, un minuto. Bueno, ¿qué les van a verificar a ustedes referente al proceso de la historia clínica? Lo primero, que, bueno, tener un protocolo completo que esté obviamente implementado, ¿sí? Sobre el manejo de la historia clínica. Entonces, por lo general, cuando llegan a las visitas, si de pronto ustedes tienen, no sé, recepcionista y auxiliar, o solo el auxiliar que es el que de pronto hace la admisión en el sistema del paciente, o si la tienen a mano, de pronto él es que el auxiliar es quien toma inicialmente los datos principales del paciente. Entonces, ¿qué es lo que verifican ellos? Que todo paciente tenga un proceso de admisión, es decir, donde como que la primera parte de la historia clínica se diligencie por completo, que eso también es sumamente importante y recuerden lo que se había hablado en el estándar de procesos prioritarios, nombres completos y apellidos. Por favor, verificar el número de cédula. Si el paciente no les entrega, favor pedir la cédula y anotar el nombre tal cual como se escribe en la cédula y no como a mí me parezca bonito o le parezca bonito al auxiliar escribirlo. Sí, porque hay muchas maneras de escribir un nombre, entonces ustedes se evitan que el paciente les quede mal identificado. Entonces, siempre un proceso de admisión con los datos completos, verificación de dichos datos. Todo paciente adicional a eso debe tener su historia clínica, no que por ahí encuentren una radiografía de Pepito Pérez y no tienen ni idea de dónde está la historia clínica de esa radiografía. ¿Qué hicieron con ese paciente? Ni idea.
Entonces, todo paciente que sea atendido debe tener historia clínica y no que encuentren por allá los exámenes sueltos, no saben a qué paciente corresponden y eso en una visita de habilitación les generaría muchos problemas. Yo sé que muchas visitas son avisadas, pero recuerden que nadie está exento de una queja. Y digamos que lastimosamente esa parte para ustedes los odontólogos es bastante complicada porque ustedes son una profesión que es muy invasiva, no lo digo en el mal sentido, con el paciente. Es decir, el riesgo que ustedes tienen de generar un evento adverso es muchísimo mayor. Eso los predispone a ustedes muchísimo a quejas. Entonces, si llega una visita por una queja por parte de habilitación, es una visita que llega y les esculca todo. Y esa visita, si no es, doctor, le avisamos que vamos a ir a visitarlo. No, llegamos y lo visitamos y lo que encontremos y usted tiene que estar cumpliendo con habilitación. Y encuentran por allá exámenes sueltos de los pacientes sin que vaya en la historia clínica, entonces van a decir, ustedes no tienen historia clínica de estos pacientes. Entonces, ¿qué es que le hice una revisión? ¿Qué es que solo le hicimos una verificación o una consulta inicial sin costo? Es que no. Todo paciente, así sea una consulta sin costo, así sea una verificación o una evaluación clínica inicial, debe tener historia clínica. No debe obviarse. ¿Qué debe haber también dentro de los protocolos y también implementado? La entrada y la salida a las historias clínicas. Y si son en físico, con más veras todavía. Es decir, que si yo un paciente me puede a mí solicitar su historia clínica y tiene todo derecho, está en todo su derecho de tener una copia de su historia. Si llega un paciente a solicitarme una copia de su historia clínica, yo tengo que registrar cuando entré al archivo y devolví la historia clínica al archivo. Ahora, cuando ingresé a la historia clínica, también es sumamente importante, así sea en digital. Sí, yo ingresé a la historia clínica, tal día se consultó y es en ese mismo momento volvió y se cerró la historia clínica. Igual la historia clínica después de cerrada no puede ser modificada porque eso hace parte de la custodia de la historia clínica también. Una vez la historia clínica se haya cerrada, se haya cerrado, no pueden haber modificaciones. Entonces, ojo con eso porque si llegan a abrir alguna historia clínica y el programa les permite a ustedes hacer modificación sobre una historia clínica ya hecha, puede generarles a ustedes un problema. Entonces, la historia clínica que solicito ya del paciente, de la cual fue cerrada, entonces, no sé, ustedes tienen dentro de su protocolo que si el paciente quiere la historia clínica, bueno, en físico se entra al archivo, se diligencia el formato de entrada y salida de la historia clínica, vuelve y se guarda, o sea, se le saca la copia y se le entrega al paciente y vuelve y se guarda la historia clínica en el consecutivo como iba. Sí, si de pronto es una parte de la historia clínica lo que quiere el paciente o si la quiere completa, pues se anota en esa planillita que ustedes pueden crear. Ahora, cuando es en digital, hacen exactamente lo mismo cuando ingresaron a la historia clínica, pero ahí la recomendación es cuando ustedes, digamos que elaboren su documento, deben también tener en cuenta cómo debe solicitarla también el paciente. Si ustedes le piden una carta, dónde van a guardar esa carta, porque obviamente es confidencialidad de la historia, si le van a pedir una copia de la cédula, igualmente si la pide por correo, entonces van a verificar que el correo es el que hayan puesto en la historia clínica ustedes o método de contacto, le van a pedir una copia, una carta, que verifican, no sé, que la firma de la cédula y de la carta sea exactamente la misma para solicitar la historia clínica y que cuando ustedes lo envíen esa historia clínica debería ir con contraseña. Hay manera de ponerle contraseña a los PDF, que la contraseña sea el número de identificación del paciente, porque la historia clínica es un documento sometido a reserva. Entonces, debería ir codificado para que nadie pueda ingresar a la historia clínica si no es el paciente. Que si se le metieron al correo al paciente, yo sé que, y es algo que le he expresado mucho a las comisiones, y es, sinceramente, si alguien se mete a mi correo, no le interesa mi historial de odontología, le interesan mis cuentas bancarias. Pero como es un documento sometido a reserva, entonces debería ir con su contraseña. Así se vaya a enviar, que sea el correo privado que la persona tiene, pero yo no tengo cómo garantizar que al paciente no se le van a meter al correo y no se va a romper la confidencialidad de la historia. Entonces, eso es muy importante. La custodia de la historia clínica. Yo les recomiendo a muchas personas porque sé que es
un tema complejo de que yo sé que muchas veces les gusta más tener la radiografía en físico, es lo que he visto en la mayoría de casos. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Si ustedes ya tienen su historia clínica digital, si tengan absolutamente todo en digital, porque si, por ejemplo, ustedes tienen los exámenes de ese paciente en físico y los consentimientos informados los firman en físico, van a tener que guardarlo durante la misma cantidad de tiempo. No quiere decir que porque yo tengo la historia clínica en digital, entonces yo llego, cojo el consentimiento informado, el paciente me lo firma y yo lo escaneo. No, tiene que ser el original. Si el paciente les firmó en digital, en digital. Si el paciente les firmó en físico, ustedes tienen que guardarlo. ¿Y qué pasa en el caso de ustedes? Los archivos o sea, lo que constituye un archivo de la historia clínica de un solo paciente en el caso de ustedes es absurdamente grande, especialmente cuando son tratamientos largos, ¿sí? Ortodoncias, implantes. Entonces, ustedes, eso no es un paciente que ustedes ven un día, es un paciente que ustedes ven muchas veces. Entonces, se va llenando un archivo, entonces, ¿dónde van a guardar un archivo tan grande de historia clínica? Entonces, los primeros 5 años ustedes lo pueden tener dentro de su consultorio, bajo llave, organizadito, carpeta por paciente, en orden cronológico, con todas las evoluciones de la historia clínica, pero después se tiene que ir a un archivo central durante 10 años más. Y ese archivo central tiene que cumplir unas características de archivo general de la nación. Es decir, yo tengo que garantizar condiciones de humedad, de temperatura, que no se me vayan a dañar las historias clínicas, porque si yo voy y lo meto en el depósito del edificio médico donde yo estoy, porque he encontrado casos donde literal los ratones se comen el archivo y llegan a visitarlo o quisieran llegar a visitarlo, eso es un problema. Que el riesgo de que lleguen a visitar el archivo central es mínimo, pero puede pasar por cosas como quejas. Por ejemplo, algo que nunca había visto en estos 11 años que llevo manejando todo este tema de habilitación en salud. Una paciente llegó a una óptica de una cliente después de 19 años. Había dejado de ir 19 años al consultorio y llegó a pedir su historia clínica. Claramente, como había dejado de ir 19 años y nosotros podemos guardar hasta la última vez que fue el paciente 15 años la historia, pues tuvimos justificación para votar la historia clínica. O sea, pues para destruirla, para pasarla por destrucción de archivo. Ahora, si la paciente hubiera llegado a los 12 años y hubiéramos tenido un problema de no poderle entregar la historia clínica, eso generaría una queja que implicaría que a mí me visiten mi archivo central. En mi archivo central, mi archivo de gestión, el archivo donde yo mando después de haber tenido durante 5 años mi historia clínica. Entonces, puede pasar. No les digo que la probabilidad es alta, pero si llegara a ocurrir, eso les generaría un problema. Entonces, yo que les recomiendo muchas veces, entréguenle ustedes el físico al paciente, ¿sí? Y ustedes, sé que hay algunos sitios de radiología oral que les entregan a ustedes los exámenes, o sea, las imágenes en digital y se la entregan al paciente o ustedes ténganlo temporalmente, ¿sí? Pero también tengan la información en digital de manera que ustedes no vayan a tener ningún problema con habilitación o solicítele al paciente, es obligatorio para yo atender lo que usted ven con sus radiografías y ustedes pueden mirarlas y el resto manténganlo todo en digital, consentimientos, exámenes, todo, para que ustedes se eviten así todo el tema del archivo, porque siento que es algo que los encarta mucho a la larga a ustedes, porque ustedes sí tienen unos expedientes muy, muy grandes de pacientes. Contingencias, esto es otra cosa que se debe contemplar muchísimo cuando ustedes, tanto para la elaboración del protocolo y deben demostrarlo, deben demostrar dicha implementación. No sé si se me fue la luz, si se me dañó el sistema, sí, ¿cómo voy a hacer yo? Si hago, por ejemplo, un backup, cada cuánto hago ese backup como contingencia, no sé, porque de pronto se me perdieron X o Y historias clínicas. Sí, pero, bueno, entonces, pero las encontré en mi backup. ¿Cada cuánto voy a hacer el backup? Si va a haber o no clave de las historias clínicas digitales, es decir, si yo, ¿cómo garantizo, sí, que mi programa cumple?
Sí, porque debo tener una clave, un acceso que sea un usuario único y no que pueda entrar mi primo, el administrador, no sé, mi socio pueda entrar a la historia clínica, el auxiliar, no. Quien aparece en la estrella es el que tiene la custodia de la historia clínica. Sí, entonces es quien debe y puede ingresar a la historia clínica y no es que mi socio que no es odontólogo, entonces no sé, es mi esposo o mi esposa, entonces va e ingresa a la historia clínica, no. Puede ingresar el profesional que aparece en la estrella. Si son historias a mano, por favor, legibles, que se entienda qué es lo que le van a hacer al paciente. En una visita de habilitación, jamás van a poder juzgar su criterio clínico, siempre y cuando pues no vaya en contravía de la salud del paciente. Sí, que estén haciendo de pronto algo que esté ya muy salido de todos los estándares que se tienen para determinados procedimientos en odontología. Sí, pero de resto ellos no pueden, si ustedes tienen determinado criterio, no sé, pueden haber distintas formas de manejo de una patología, la que ustedes escojan, eso no se los puede juzgar habilitación. Sí, pues si los visita un odontólogo. Sí, pero que se vea claro qué es lo que le hacen ustedes al paciente, que no haya siglas, que no haya tachones, que no es que llegué y cogí, borré y le puse corrector, y porque una historia clínica no debería ser, y más si esa manota no debería ser modificable. Sí, entonces si yo voy y le pongo el tachón o le pongo el corrector, a mí, ¿quién me dice que yo no lo hice después de que atendí al paciente? ¿Qué puede pensar un auditor? Este ya se dio cuenta en la siguiente consulta que le embarró y en la primera le puso corrector para, perdón la expresión, tapar la cagada, la pone y en la siguiente sigue evolucionando al paciente. Por eso es que las historias clínicas electrónicas son mucho mejores, porque si obviamente les garantiza que ustedes no pueden, si el programa les garantiza que ustedes no pueden modificar la historia clínica ya después de hecha, ya lo que ustedes hacen son anotaciones o evoluciones sobre la historia clínica del paciente. Entonces, legibles y todas las hacen a mano, legibles, sin tachones, si van a utilizar siglas, tienen que ser siglas que sean utilizadas internacionalmente, que pueda entender cualquier persona relacionada en el gremio. No siglas que yo me inventé para hacer contracciones cuando escribía rápido en la universidad, porque no me alcanzaba, porque el profesor copiaba muy rápido, pasaba muy rápido las diapositivas. Son internacionales que las entienda cualquier persona. Que llegue y, pues, no sé, un auxiliar o si de pronto están en una IPS, el odontólogo que está haciendo no sé, tienen un manejo interdisciplinario de un paciente. Entonces, que entiendan todos lo que está en esa historia clínica y no que yo te quiera preguntar desde el lado, venga, esta sigla, ¿qué significa para usted? Es que sea claro para todas las personas que manejan al paciente. Las fechas y las horas súper importantes, especialmente para el tema de los consentimientos informados. Sí, si ustedes van a aplicar anestesia, si ustedes van a poner anestesia, por ejemplo, en sus procedimientos, fecha, hora, entonces no se les olviden no se les olviden los correctos de los usos de medicamento. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Poner fecha, hora correcta. Pues acuérdense que es paciente correcto, medicamento correcto, vía correcta, si le generó o no le generó un evento adverso. Poner todos los datos del medicamento. Entonces, empezando por la posología, concentración, unidad de medida, cómo se aplicó, para que ustedes tengan todo eso consignado dentro de su historia clínica. Eso es súper importante y lo van a necesitar para cualquier cosa. No sé, un evento adverso, que un paciente no se cuidó después de una exodoncia, todo eso que ustedes pongan en la historia clínica es, no es para que se laven las manos, o sea, sí, pero no para que ustedes caigan en una denuncia, en una demanda o en un problema legal porque el paciente no se cuidó. ¿Sí? Entonces, recuerden, nos devolvemos un tris al tema de procesos prioritarios. Pautas de autocuidado previas a los procesos y después de los procesos, entréguenselas como sea, por escrito, por correo electrónico, al WhatsApp, pero dejen constancia de que ustedes entregan esas cosas y no solo copiarlo en la historia clínica. ¿Sí? Para que eso no tenga problema y todo eso consignado en la historia clínica los salva un montón a ustedes y los consentimientos informados.
todo paciente que tenga un procedimiento debe tener consentimiento informado. ¿Qué tiene un consentimiento informado? Creo que ya lo hemos dicho en el procesos prioritarios, pero repitamos, fecha y hora, en qué consiste el procedimiento, cuáles son sus beneficios, cuáles son sus riesgos, en qué personas está contraindicado, qué otras alternativas tiene. Y si no hay otras alternativas, igual ponen ese párrafo, no existen otras alternativas para dicha patología. Si hay otras alternativas y de pronto son menos efectivas, dejárselo claro también al paciente. De mire, en lugar de esto, yo puedo hacer este otro procedimiento, pero no es igual de efectivo, por lo cual yo no le puedo garantizar que su tratamiento va a quedar igual de bien. Entonces, y que el paciente ya con base en eso, o en este caso el acudiente o el acompañante, dependiendo pues del tipo de paciente que ustedes atiendan, ya sea un paciente con discapacidad cognitiva, un adulto mayor de pronto con demencia senil o un niño, ya sea o el paciente o el acudiente quien diga yo doy consentimiento o por el contrario disiento de que me hagan ese procedimiento, así yo sepa que hay otra alternativa. Sí, entonces todo eso debe tener el consentimiento informado y la recomendación es que sea siempre en digital para que ustedes eviten tener que almacenar todo el tiempo esos documentos. Otra parte, o sea, todo eso deben contenerlo ustedes dentro de su protocolo y mostrar que lo están ejecutando. Y adicional a eso les van a pedir el contrato o la licencia de ese programa. ¿Qué pasa mucho en odontología que veo que es como donde más se presenta realmente? Y es que hay una licencia en todo el consultorio para los 5 profesionales que están ahí. ¿Y qué pasa? Si son profesionales independientes, habilitados en un solo consultorio, primera recomendación, no pueden tener nombre comercial porque eso ahí, mejor dicho, les puede jugar una muy mala pasada. Les puede jugar una muy mala pasada tener un nombre comercial y estar 5 o 6 habilitados dentro del mismo consultorio porque ellos los van a ver como una IPS y he visto casos de odontologías que las han cerrado y les han dicho defínase porque usted es una IPS, usted no es una, no son unos consultorios que ustedes tienen alquilados por horarios realmente y que ustedes están funcionando así. Eso mismo pasa con las licencias. Las licencias del programa debe ser una licencia para cada profesional. ¿Por qué? Porque o sea, cada programa, cada licencia del programa que les dan a ustedes va a contener las historias clínicas de sus pacientes. Y cada estrella debe tener la custodia de esas historias clínicas. Por ende, yo no puedo tener una sola licencia para andar compartiendo y tenerle a cada uno un usuario y compartir la custodia de las historias clínicas con todos los profesionales. Porque ahí con más veras los van a considerar una IPS, es decir, una entidad que tiene una sola licencia y a cada una le tiene su usuario de odontología. Cada uno debe tener su licencia de programa de historia clínica. Eso quiere decir que cada uno debe tener un contrato, no sé, eh, voy a ser muy sincera, el único programa que conozco que manejan mis clientes es Dentalink. Entonces, digamos, Dentalink debe tener un contrato con la doctora, digamos que yo soy odontóloga, Marcela Velázquez, con la doctora Marcela Malagón, con la doctora Pepita Pérez, cada uno con su contrato y su licencia. Entonces, adicional al contrato y la licencia de cada uno, deben tener una certificación de cumplimiento, que ya ahorita les digo que debe tener la certificación de cumplimiento, y esta certificación debe estar firmada por un ingeniero de sistemas con su tarjeta profesional. Entonces, ustedes pueden, por ejemplo, ir a buscar el del Cognia, que, que eso les ahorra trabajo, eso les ahorra un poquito de trabajo a ustedes. Pues de hecho, porque ellos también buscan en el COVNIA que la tarjeta profesional que presenta el ingeniero pues realmente esté vigente. Entonces ustedes pueden buscarla de pronto si les avisan la visita, la buscan el día antes y con eso pues ellos ya, no, sí, revisaron el sistema, entonces sí está vigente la tarjeta la tarjeta profesional del ingeniero. ¿Listo?
¿Qué debe garantizar el certificado de cumplimiento del programa? La autenticidad del programa, la fiabilidad, es decir, que la información no se va a filtrar, que yo voy a garantizar que esa información está encriptada, la integralidad de la historia clínica, es decir, que la historia clínica me va a quedar guardada y no por pedacitos, que la historia clínica va a estar disponible y no que yo tengo que todo el tiempo estar llamando a, no sé, a Dientesoft a llamar a decirle, venga, es que necesito que usted me deje abrir la historia clínica. No, la historia clínica tiene que estar disponible cada vez que ustedes la necesiten. La custodia, es decir, ellos cómo van a custodiar esa historia clínica, es decir, que ni siquiera, o sea, a no ser que pues obviamente sea para efectos de mantenimiento del programa, pero de hecho ni siquiera los dueños del programa deberían poder entrar a la historia clínica. Deberían facilitar que yo, mediante, no sé, necesite algo de soporte, pueda entrar a la historia clínica y solucionar lo que yo necesite. Pero la única persona que debería poder tener acceso soy yo, como custodio de la historia clínica en el caso pues, de los que son profesionales independientes. Encriptación, que es como el almacenamiento de dicha información y pues que esté cifrado y nadie diferente al profesional pueda ingresar, obviamente con su código y su clave. Que la historia clínica, o sea, el almacenamiento sea seguro, vuelve y juega el tema de control de acceso. Es decir, que si de pronto yo necesito sacar eh, la información para los RIPS, por ejemplo, entonces puedo pedirle a mi auxiliar que se lo pase a la persona que les sube o les carga los RIPS, ¿sí? Sin que esa persona, o sea, es decir, el usuario que le den a esa persona, digamos que sea netamente administrativo, no pueda ingresar directamente a la historia clínica, ¿sí? Y que si de pronto requieren hacer algún cambio, por ejemplo, para cargar el JSON para modificar algo porque el formato JSON quedó mal, o un tema en la historia clínica que quedó mal diligenciado, o un mal diagnóstico, o quedó algo incompleto que se necesite para ese archivo, que sea directamente el odontólogo quien pueda ingresar a la historia clínica, modificar la información que solicite la persona que carga los RIPS, pero no que nosotros, digamos, por ejemplo, nosotros proveemos esos servicios, digamos, no que yo pueda entrar a la historia clínica a hacer ninguna modificación porque eso no debe ser posible dentro del control de acceso. Es decir, que si yo necesito que la doctora, por ejemplo, yo le llevo los RIPS a la doctora Malagón. Doctora, necesito, esto quedó mal en el JSON de esta historia clínica, por favor, necesito que revises qué fue lo que pasó con esta historia porque algo pasa con el diagnóstico. Sí, ellos hacen la modificación respectiva y nosotros netamente nos encargamos de sacar esa información. ¿Sí? Y lo mismo, ¿cómo van a hacer los backup? Cada cuánto les van a entregar ellos backup o cada cuánto ustedes acordaron hacer un backup. ¿Sí? Esos backups yo les recomiendo tenerlos en discos duros, bajo llave, no sé, ya pues como se los entregue cada programa es algo que también tienen que entrar a mirar. Si se los entregan como, no sé, por grupos de números de cédula y ya ustedes acceden, o cómo van a poder buscar esas historias clínicas con ese backup. Entonces, eso sí ya es algo que también deben ustedes contemplar dentro de su procedimiento. Entonces, si les dan el backup, ¿cómo buscan ustedes una historia clínica que tienen en backup? Porque de pronto, que sacaron de un backup, porque de pronto se les dañó el sistema y mientras les arreglan el sistema, ustedes necesitan entrar a revisar la historia clínica. Todo eso debe quedar consignado, tanto en su protocolo como en el certificado de cumplimiento. Voy a revisar qué preguntitas hay para ir resolviendo aquí el tema de historia clínica. Todo lo que comento se refiere tanto a la historia clínica física como digital. Pues digamos que en la digital pues no va a aplicar ni licencia ni certificado de cumplimiento por un ingeniero, sino que realmente sí lo que les mencionaba acá regálenme un segundo, del formato de entrada y salida de historias clínicas aplica tanto para historias clínicas como para historias digitales que tengan un proceso de admisión, es decir, que pues yo tenga un ingreso de los datos personales de mi paciente, mi primera historia clínica y de ahí en adelante las evoluciones.
todos los pacientes deben tener historia clínica, tanto si es en físico como es en digital. Lo de que sea legible y que no tenga siglas, que no pueda reconocer otras personas, aplica tanto para físico como para digital. Fechas y horas y lo mismo todo para el contrato, para el consentimiento informado y lo de fechas y horas. Entonces, eso aplica para cualquiera de las dos. Lo rige actualmente la resolución 1999 del 95, la 0839 del 2017. Ya ahorita les anoto en el chat la otra, que son tres normas las que rigen actualmente la historia clínica, pero la última se me escapa. ¿El archivo central puede estar en la casa del profesional? No. No puede quedar en la casa del profesional. Es imposible que quede en la casa del profesional. O sea, necesitas un sitio donde me garantices que no entre absolutamente a nadie. ¿Quién te va a hacer el aseo? Y si se necesita ingresar por X o Y. Y si pasa un accidente. Normalmente lo que hacen algunas entidades es centralizarlo con entidades que manejan archivo. Y eso pues es un contrato obviamente de confidencialidad, donde eso está en una bodega porque son historias clínicas. Entonces normalmente existen empresas para eso porque no, la verdad, todos los clientes que hemos manejado lo hemos hecho a través de esos prestadores de servicio para evitar cualquier cosa que pueda pasar, lo que les decía, porque ya nos ocurrió una vez que un paciente, un cliente en un edificio médico tenía guardadas todas sus historias clínicas en cajas, contrató a alguien de archivo, no sé, me imagino que esas empresas, para que le organizara y pues cuando se dio cuenta tenía problemas de ratas y se le comieron todo el archivo. Entonces, complicado el asunto ahí. Lo ideal es que esté en un sitio que cumpla con las características. En Dentalink hay que hacer backup, siempre hay que hacer backup de las historias clínicas porque no estamos exentos de que algún programa falle, de que alguna historia clínica de pronto la necesitemos en ese momento y el programa esté fallando y yo tengo al paciente acá y necesito el último seguimiento de ese paciente, entonces lo recomendable es que ustedes hagan backup. Lo que hemos evidenciado en las visitas es que nos sugieren hacerlo mensual, lo sugieren muchísimo hacerlo mensual para poder mantener siempre las historias clínicas actualizadas y que nunca se pierda información. Si de pronto no puedo realizar la evolución, ¿qué pasa? Que cuando ustedes le facturan el tema de las evoluciones, realizarlas o no hacer las historias clínicas. Al momento en el que ustedes atendieron y le cobraron al paciente, les puede generar un chicharrón con los RIPS. Porque, ¿qué pasa? Si ustedes facturan la historia, digamos que ustedes hacen los RIPS con factura electrónica de venta. Entonces, si ustedes facturaron ese día la consulta que le hicieron al paciente o el control que le hicieron al paciente y hacen la evolución después, eso es un chicharrón, porque cuadrar después esa facturación de las historias clínicas es terrible. Entonces ahí el problema va a ser para los que tengan el software de historia clínica. Eso sí les puede complicar un poquito el asunto. Veo por aquí dos preguntitas más. Si al paciente se le van a hacer, tres resinas en 3 días diferentes. Si ustedes dentro del procedimiento, ¿qué pasa? Digamos que no sé si sus programas les permitan modificar los consentimientos, sería lo ideal, por ejemplo, para esos casos. Si se le van a hacer resinas en 3 días diferentes, entonces ustedes ponen las fechas en las que se van a realizar las resinas, ¿sí? Para que ustedes puedan modificarlo. No sé, se me ocurre a mí. Ponen en la introducción cuál es el procedimiento para las resinas, qué es lo que van a utilizar ustedes, bueno, riesgos, beneficios, y de pronto dentro de la introducción o poner cómo será el procedimiento o especificaciones del procedimiento. Entonces al paciente se le realizarán resinas en 3 fechas diferentes, tarará, entonces con eso el paciente ya tiene y con eso ustedes no tienen que estar haciendo pues consentimiento por cada postura de resinas porque pues obviamente ante la norma sería un procedimiento diferente que llevaría un consentimiento informado, pero si ustedes ya lo incluyen y se los deja modificar el programa, buenísimo. Bueno, un momentito.
Marce, pero ¿Qué? entonces, perdóname, pero entonces, antes teníamos consentimiento para rehabilitación oral, para resinas, para eso. Entonces, ahora también toca tener para placa, neuromio-relajante, para ajustes oclusales, para núcleos, para cada cosita. Les recomiendo que sí, porque ahorita todo lo que genere de pronto, no sé, no solo un riesgo para el paciente, porque a veces el paciente va por una resina diciendo que es que comió un pan y se le cayó y se puso fue a comer chicharrón y otras vainas que no son. Entonces, para que ustedes puedan cobijarse en absolutamente todo, que si se dañó la placa miorrelajante, que todo, en aras de que ustedes no, cuando tengan una queja, tengan cómo soportar ante Secretaría de Salud. Ahorita, pero bueno, no sé, creo que incluso yo ya les había comentado este caso en algún momento. Hay un urólogo, oncólogo, mejor dicho, un urólogo especialista en cáncer de próstata, denunciado por no haber hecho un consentimiento de un tacto rectal. Que pues cuando tú vas a un control a tus 40 años, pues te explican que te van a hacer un tacto rectal sin consentimiento. No. Ahorita todo, por ejemplo, nos comentaban que ha habido quejas, incluso en optometría, que es una profesión cero invasiva realmente, menos los lentes de contacto, pero es que la doctora le tocó la cara al niño y ella no me explicó que o sea, ya tiene que pedir autorización para tocarle la cara al niño, porque pues uno a veces se tiene que acercar y obviamente pues abrir el párpado es imposible que uno no le toque la cara al paciente. Entonces, todo ese tipo de cosas puede generar quejas. ¿Y qué pasa? Que ustedes están colocando dispositivos y cosas que puede hacer que un paciente se queje. No sé, por ejemplo, una ortodoncia. Si, por ejemplo, no sé, digamos, yo soy una señora bien complicada y le estoy pagando a mi hijo la ortodoncia y yo veo que mi hijo no avanza, pero mi hijo no se pone los cauchitos, mi hijo va cuando quiere a la consulta y yo hoy puedo poner mi queja. Y yo, ¿cómo constato todo lo que estoy haciendo si no tengo un consentimiento, si no tengo una historia clínica completa, si no hago las anotaciones correspondientes de presuntamente el paciente pues no se está colocando los cauchos? No, todo lo que yo anote en mi historia clínica y lo que ponga de procedimientos a mí me lava las manos en caso de que un paciente no siga el tratamiento. Y yo sé que ustedes como odontólogos se han dado cuenta que, o bueno, me imagino más que todos los ortodoncistas, que es lo que más tengo en clientes, no, no son juiciosos con los tratamientos, son cero juiciosos con los tratamientos. Pero si yo eso no lo pongo desde un inicio en un consentimiento de, porque eso también se puede poner en un consentimiento, las condiciones para que es algo que yo les recomiendo, las condiciones para que funcione la ortodoncia. Es decir, usted tiene que venir a todos sus controles, usted tiene que, si se le pide a usted que utilice los cauchitos, tiene que ponérselos, todo. No sé, se va a evaluar. A mí me decía una vez un ortodoncista, cuando yo hice mi proceso, me decía, yo ya, me dijo, tú te estás colocando los cauchos con juicio. Le pregunté en algún momento, ¿cómo sabes? Me dijo, porque tú te los quitas sin pedirme un espejo y te los pones sin pedir un espejo. Entonces, si ustedes le explican al paciente y dejan dentro del consentimiento toda la responsabilidad que tiene el paciente, ustedes evitan que el paciente les haga un reclamo porque no le está funcionando la ortodoncia. Pero si llega una queja y les dice la secretaría, bueno, y usted le explicó al paciente que, pues obviamente yo sé que uno le explica en la historia clínica, pero si no está escrito y el paciente no lo firma, no existe. Si ustedes no le explican al paciente cuáles son los riesgos o pues más que los riesgos, pues no va a haber evolución en su tratamiento si usted no viene a los controles, si usted no se pone los cauchos, si usted no realiza todo lo que nosotros le pidamos, pues muy complicado. Entonces mi recomendación es sí. Traten de poner, de salvaguardarse en todo lo que ustedes sepan que el paciente puede no cuidarse y se pueden ver metidos en un problema ustedes. Es mi sugerencia. Y yo creo que es la de muchos auditores de secretaría porque ahorita se están quejando por todo. Ustedes no se imaginan la cantidad de quejas que hay allá arriba. Listo. La doctora Amparo Sánchez, que es el backup, doc, es como que tú le pidas las copias de tus historias clínicas en digital al programa de historia clínica para que siempre puedas conservar tus historias. Que no sé, se dañó el programa hoy.
y tienes al paciente ahí. Mientras te soluciona el programa, pues al menos tú puedes ir mirando qué tenía antes el paciente o cómo venía antes el paciente y con eso puedes ya después de que te funcione el programa irlo evolucionando. Lo ideal es que ustedes siempre tengan almacenadas sus historias clínicas. En caso, espérate, en caso de que se tenga, ay, momento. En caso de que se tenga convenio con póliza, ellos manejan su software. Nosotros podemos tener dos, no, si ustedes tienen convenio con póliza y ellos manejan su propio programa, ellos a ustedes, aunque bueno, eso depende de no sé cómo está el contrato, también que eso es otro tema. Si dentro del contrato, o sea, digamos que ellos los tienen a ustedes como un prestado, como si fuera un consultorio más de su póliza, pues ellos ya se encargan del programa, de las historias clínicas de los pacientes que ustedes atiendan de esa póliza. Ya si ustedes adicional a la póliza atienden particulares, deben tener su propio programa de historia clínica. O pues si quieren manejarlo manual, manual, pero pues si quieren tener programa, ustedes también deben tener su programa de historia clínica. ¿Qué hago con las historias que llevan más de 16 años? Es decir, si el paciente lleva más de 16 años sin asistir a consulta, o sea, es decir, se tienen que haber contado 16 años desde la última vez que fue el paciente. ¿Sí? Entonces ustedes ya pueden pasar a destrucción, hacen un acta de destrucción de las historias clínicas porque ya cumplieron su ciclo de acuerdo con Archivo General de la Nación. Pero ojo, tiene que ser que el paciente haya dejado de asistir a la consulta de ustedes 16 años. Es decir, esos 16 años cuentan desde la última consulta a la que fue el paciente. Entonces, por eso les decía que los archivos se les vuelven a ustedes grandísimos, porque si, por ejemplo, ustedes a mí me atendieron durante 10 años, yo dejé de ir, entonces ustedes tienen que conservar, o sea, mi historia clínica, desde mi primera atención hasta que yo dejé de ir, 25 años. Es muchísimo tiempo. Y los expedientes de ustedes son grandes. Bueno. Oh, uy. Si la empresa de software sufre un ataque cibernético, es responsabilidad del programa de historia clínica, en este caso. Sin embargo, también está dentro de mi responsabilidad que, digamos, por ejemplo, a veces lo que yo les sugiero es traten de que un ingeniero de sistemas externo, no el mismo del que hizo el programa de historia clínica, sea quien les firme que realmente el programa cumple. Pero finalmente el que pone la tarjeta profesional es el ingeniero de sistemas, así sea el del mismo programa, diciendo que el programa cumple con toda la normatividad vigente. ¿Sí? Porque pues eso sí, ya obviamente ellos a mí me venden un programa donde ellos me garantizan y están entregando un certificado donde dicen que cumplen con encriptación, con todo. Entonces ya se sale de las manos del profesional. Uy, evolucionar desde la casa es permitido. No, yo no puedo evolucionar los pacientes desde mi casa. Primero se les vuelve un problema para los RIPS por lo mismo, porque las fechas y horas de las facturas no les van a corresponder a ustedes con las fechas, a no ser que ustedes facturen en esa misma medida, pero lo ideal es que ustedes no estén evolucionando los pacientes fuera de su horario, porque las historias clínicas pues que las historias clínicas tienen obviamente una fecha, una hora en la que se abre y en la que se cierra la historia clínica. Entonces, pues, a no ser que cuando vayan a hacerle la auditoría a la historia clínica, yo llegue y me dé cuenta y diga, ay, tan chévere el doctor, trabaja hasta las 11 de la noche en el consultorio y el horario acá lo tiene de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, todo ese tipo de cosas puede jugarle a ustedes una mala pasada. No, ustedes no deberían evolucionar al paciente desde la casa. Si tienen al auxiliar, poner al auxiliar a digitar o inmediatamente sale el paciente. Sé que a veces es mucho el volumen, pero traten de evolucionarlos en el mismo momento en el que se está atendiendo al paciente. No deberían estar haciendo evoluciones en casa. Las recomendaciones se anotan en la evolución. O sea, si ustedes le dan recomendaciones previas y post, deberían anexarlo en la historia clínica.
pero adicional a eso, deben entregárselas al paciente y probar que se la entregaron. Yo normalmente, ¿qué es lo que les recomiendo? Como ahorita salió una nueva norma que tiene que ver con tratamiento de datos personales, es usted nos autoriza a enviarlo por WhatsApp o por correo electrónico, o si es un adulto mayor, pues por escrito o con un acudiente. ¿Usted acepta el tratamiento de datos personales? Sí o no. Listo, aceptó el tratamiento de datos personales. Vamos a enviarle la información de lo que debe tener en cuenta antes de venir a su exodoncia. Luego, recomendaciones después de su exodoncia. ¿Cuándo es su control? ¿Qué cuidados debe tener? ¿Qué no puede comer? Sí, pero tienen que comprobar que ustedes se lo envían al paciente. Porque, ¿qué pasa? Pasa como en las historias clínicas de la EPS. Si ustedes revisan la historia clínica de su EPS, cuando a veces ni siquiera los pesan, ni los miden, ni nada, simplemente se sienta el doctor a teclear ahí y le manda los medicamentos, medio lo mira y dice, eh, pulso, se le tomaron reflejos, y uno dice, cuando uno reclama la epicrisis, uno dice, ¿en qué momento me hicieron todo eso si ese doctor ni siquiera reflejos me tomó? Yo en la historia clínica puedo poner lo que quiera, pero si me piden soportarlo, necesito poder soportarlo. Si me piden, usted puede darme un ejemplo, doctora, por ejemplo, en plena visita, donde usted me diga cómo le entrega las recomendaciones previas a una exodoncia al paciente. Sí, claro, mira. A este pacientico, por ejemplo, le hicimos firmar, le dejamos una declaración de tratamiento de datos personales, por lo cual autorizó para poderle enviar ese mensaje y le enviamos un mensaje de recomendaciones previas a su exodoncia. Ah, bueno. ¿Y cuándo fue la exodoncia? Mira, según la historia clínica fue este día y mira, se le entregaron estas recomendaciones posteriores a. Ah, bueno. Y pues adicional a eso, claramente lo tienen que anotar en la historia clínica de que le entregaron las recomendaciones. Si pueden especificar por qué vía, buenísimo para que ellos puedan verificarlo. Pero sí tiene que poder ser verificable porque no todos los auditores eh, suena fue decirlo así, les comen el cuento de, ah, usted lo puso en la historia clínica, entonces yo le creo. No siempre ocurre. Hay unos que piden evidencia. Si ustedes las entregan en digital, lo ideal es que pues lo tengan, sí, ya sea por el celular o por un correo electrónico. Ustedes pueden hacerlo. Sí, no sé, lo que les digo. Tratamiento de datos personales se lo envían vía WhatsApp o tratamiento de datos personales y se lo envían vía correo electrónico. Y ya de esa manera ustedes pueden comprobar que se lo entregaron. O no sé, si se lo entregaron en físico, por ejemplo, le dejan abajo una firma de recibí conforme, que el paciente ponga su firma, su nombre y su cédula y ustedes le sacan una copia y ustedes se quedan con la copia de que pues le entregaron las recomendaciones al paciente. Se me ocurre a mí, pueden ser muchas las estrategias. Lo importante es que ustedes demuestren. ¿Qué debe llevar el acta de baja de las historias clínicas? Entonces, pues debe, si son varias, entonces ustedes pueden poner un cuadro donde ustedes pongan el número de historias clínicas, pues un cuadrito con varios números, el nombre del paciente, el documento de identidad, la fecha de inicio de la atención y la fecha de fin de la atención, que es, mejor dicho, la última historia clínica, que fue la que es la última, la que nos da el parámetro de los 15 años para votar, para pues destruir la historia clínica y el proceso que, o sea, cuántos folios tiene esa historia y para qué proceso pasó. Pues pasó para proceso de destrucción por el tiempo. Y ya ustedes ponen, entonces, no sé, ya ustedes pueden redactar un párrafo, acta de destrucción de historias clínicas, entonces, de acuerdo con la resolución 1999 del 95 y la 0839 de 2017, la custodia de la historia clínica puede estar por XXX cantidad de tiempo, motivo por el cual las siguientes historias clínicas pasan a proceso de destrucción, ¿de acuerdo? Sí, cómo las dispuse yo, si las puse en un picador, si lo ideal es que esas historias clínicas pues no es como que llegué y las boté a la basura, no, sino que realmente queden destruidas, o sea, que nadie pueda ver datos clínicos de absolutamente nadie y ya ustedes relacionan las historias clínicas. Se pueden guiar y crear como su formato. Hay un formato que se llama formato único de inventario documental del Archivo General de la Nación. Entonces así pueden ustedes ir relacionando las historias clínicas que van destruyendo.
Esa autorización de datos personales es una sola vez, sí, la pueden hacer una sola vez siempre y cuando obviamente le especifiquen para qué, porque una cosa es el tratamiento de datos personales cuando yo voy a grabar dentro de los consultorios o en la sala de espera. Entonces, si ustedes pueden hacer uno que contemple todo, donde autoriza el tratamiento de datos personales para grabación o, y pues bueno, otros usos. Autoriza el tratamiento de datos personales para envío de información para documentos como recomendaciones previas a procedimientos clínicos, recomendaciones posteriores a procedimientos clínicos. Si ya ustedes definen qué es lo que van a poner dentro de su tratamiento de datos personales, porque sí deben contemplar que si graban en los consultorios también deben tener política de tratamiento de datos para eso. Si es si ustedes la ponen para entregarle información, sí se da una sola vez y ya el paciente da por sentado que pues se le puede enviar información referente a los cuidados pre y post. ¿Listo? Los consentimientos firmados electrónicamente sí tienen validez ante una demanda. Tienen validez ante una demanda. Igual, ¿por qué? Porque igual adicional a eso el programa les tiene que garantizar que los consentimientos informados tampoco se pueden modificar, ¿no? Pues una vez ya firmados por el paciente. Entonces, si no son modificables dentro de la historia clínica, sí tienen validez probatoria ante una demanda. No es necesario que sea la firma. Lo que yo les recomiendo siempre, porque eso sí se puede prestar para malas interpretaciones, es el tema de verifiquen que el paciente firme igual que en la cédula, porque conozco varias personas, no sé por qué, cada uno tendrá sus motivos, conozco personas que firman muy diferente a como firman en la cédula. Y eso es un problema ante cualquier trámite. Entonces, ustedes verifican o la huella, pero ¿qué pasa con la huella? Que pues la huella pues la irán a verificar con su número de cédula, pero pues pueden hacerlo. Algo que no sé si se puede hacer, les estaría diciendo mentiras, es que yo veo que hay algunos que tienen como que se pueden escanear las cédulas. Entonces, de pronto, como para que les quede el soporte, de pronto para cualquier caso que puedan de pronto tener escaneada la cédula y la huella del paciente. Si tienen huellero y el huellero les funciona, buenísimo. Porque lo que les digo, los pacientes no firman igual que en la cédula. Adicional, ¿qué tan fiable es la imagen que va a generar el huellero? Porque no, si digamos, ustedes ponen lo hacen con huellero, no, puede ser la huella, pero no se puede escanear. Si el paciente les firmó en físico o les puso la huella en físico, se tiene que quedar el original. Ustedes no pueden escanear absolutamente nada. Si les firma en un pad de firmas, si les ponen la huella en un huellero y que el huellero sea lo suficientemente fiable para capturar la imagen de la huella y que yo pueda compararla en algún momento con la cédula de ciudadanía del paciente. Eso sí tengo que garantizarlo, pues para que no vaya a tener ningún problema ante una demanda. Pues nada se puede escanear, no es que le ponga una foto de mi firma al consentimiento, no, les firma en un pad o si huella y el huellero y que tenga que ser un huellero fiable para salvarse ante cualquier, eso pensando en el peor de los panoramas, ¿no? De una queja, lo mejor es que lo hagan de esa manera. ¿Hay alguna otra pregunta de historia? Sí. Si ustedes van a pasar de historia física a digital, la física tiene que conservarse. Es mejor la firma que la huella, pero en un pad y ustedes asegurarse que les firme igual que en la cédula. Y en cuanto a la historia, si se pasa de historia física a digital, la física se tiene que almacenar la misma cantidad de tiempo, es decir, no se puede votar porque es el original. Y ya si ustedes la quieren escanear para solo revisarla en el sistema, pueden hacerlo, pero eso no quiere decir que se pueda desechar la original. ¿Hay alguna otra preguntita de historia clínica? Bueno, igual ya ahorita revisamos si de pronto les queda alguna duda adicional. Y ahora no entiendo la pregunta de los fallecidos.
Si ustedes ya saben que falleció el paciente, en teoría uno debería entregársela a la EPS, pero y almacenarla la misma cantidad de tiempo. Y pues si se presenta cierre de consultorio, entregársela a la EPS, pero entregárselas no es, si el paciente la solicita, si el familiar del paciente la solicita, ustedes pueden entregarle la copia de la historia clínica y ya entregarle toda la custodia. Pero por lo general para eso debe haber un proceso donde el familiar solicite la historia clínica. Entonces ustedes ya podrían de pronto hablar ya con el familiar, mira, yo necesito hacer pues la entrega de la historia, pero pues todo tiene que quedar legalizado, donde tú me solicites la historia clínica, se te hace la entrega por motivo de fallecimiento del paciente y la entregan y ya. No, y el familiar simplemente les debe firmar que recibió la historia clínica. ¿Qué pasa? Cuando ustedes lo almacenan, cuando están en físico, ustedes no se pueden transcribir historias clínicas, doctor. Porque, ¿qué pasa? Si tú las transcribes, el sistema te las va a poner a fecha de hoy. Las historias clínicas no deben poderse hacer retroactivas, es decir, yo no puedo hacerlas hacia atrás. Entonces, no se pueden transcribir las historias clínicas. Y en cuanto a la historia clínica, entonces les debe entregar una firma de recibido. ¿Qué pasa? Que cuando ustedes guardan las historias clínicas en cumplimiento con Archivo General de la Nación, ustedes tienen el inventario único documental de Archivo General de la Nación, donde tienen el cuadro de todas las historias clínicas que tienen guardadas dentro de esa caja de historias clínicas, porque tiene que ser en una caja de archivo de historias. Entonces, ustedes pueden ahí poner la firma de cuándo fue y la fecha en la que fue entregada la historia clínica al final del expediente. Entonces, es un proceso un poquito más engorroso, pero sí pueden hacerlo. ¿Listo? Entonces, interdependencia. Cuando yo tengo un estándar de interdependencia, es decir, cuando mis servicios o mi capacidad instalada no me da para yo poder garantizar determinado servicio, no sé, se me ocurre, mis equipos no me dan para cirugía maxilofacial, mis equipos no me dan para, o mi capacidad instalada para implantología. Entonces yo hago un contrato con una entidad o con otro colega que cumpla, uno, con, con todos los temas de habilitación, porque yo también tengo que garantizar que cumpla con todo lo de habilitación y que pueda prestarle la atención que yo no puedo darle dentro de mis instalaciones y pues que sea... Más que todo eso ocurre en pacientes donde necesito que lo vean dos profesionales. No sé, necesito que lo vea el cirujano maxilofacial y necesito que lo vea el rehabilitador oral y yo soy el odontólogo general, pero necesito que lo vea por esto y por esto y que el paciente vuelva conmigo, pero yo no puedo dentro de mi capacidad instalada porque yo soy profesional independiente, tengo una sola unidad, mi horario es de tal hora a tal hora y yo no puedo prestar esos servicios. Entonces yo hago como un contrato de interdependencia para que cada doctor lo atienda en su consultorio sin perder el manejo integral. ¿Eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo lo mandé al rehabilitador oral, yo necesito que el rehabilitador oral me envíe su historia clínica, ¿sí? En digital, preferiblemente, para yo poderla anexar o anexar al menos lo que es la evolución, sí, porque pues ya, digamos, en este caso sí, no hay tanto problema con la custodia de la historia porque es un mismo tratamiento donde yo necesito dos especialidades que no tengo para poder manejar X caso de mi paciente. Sí, entonces, como ya el tratamiento o el manejo lo tienen tres profesionales, entonces yo ya me encargo de que cada profesional cumpla su función y me envíe a mí al paciente. Entonces, que me envíe la historia clínica para yo anexarlo. El paciente fue manejado por el doctor Pepito Pérez en la parte de rehabilitación oral, donde pasó esto y esto. Y lo mismo el otro. Y si los tres deben tener información conjunta, es decir, deben estar comunicados, sino que cada uno trabaje por aparte, como pasa en muchos sitios y muchas entidades de salud, más que todo con las EPS con las IPS de las EPS, es en tal lado le hacen tal examen, en tal lado lo maneja tal profesional, y hay patologías o enfermedades que necesitan un manejo integral.
Sí, por ejemplo, un paciente que es un paciente de cardiología, que es un paciente que necesita, que pues tiene también una enfermedad renal y tiene, pues, necesita que lo vea. Su medicina vital necesita que lo vea cardiólogo, necesita que lo vea nefrólogo. Pero si lo trata cada uno en una clínica y no están comunicados, muy tenaz darle un manejo integral al paciente y el día que se presente una queja van a decir, pues me están atendiendo tres profesionales, donde me remitió el doctor Pepito, donde este implantólogo y donde este rehabilitador oral. Y como que nadie tiene comunicación con nadie porque cada uno trabaja por su lado. Entonces, eso es para tener un manejo integral del paciente. Entonces, yo hago un contrato para poderle dar manejo a mis pacientes de X o Y casos. Ay, ¿qué ocurre aquí o qué les van a verificar? Uno, que ustedes tengan un contrato, ¿sí? Donde puedan garantizar, por ejemplo, la calidad de los servicios. Es decir, el profesional con el que yo estoy haciendo interdependencia está habilitado, súper importante que esté habilitado, cumple con todos los estándares de habilitación. Si pudiera, porque eso no es obligatorio, porque pues, finalmente a los profesionales independientes no les hacen visita previa para verificación, pero si yo exijo dentro de mis condiciones que, que esa persona esté ya certificada después de una visita de habilitación, ah, ok, no, mira, dentro de los parámetros de calidad que establecimos en el contrato, el personal del profesional de rehabilitación oral debe contar con certificación en verificación de condiciones de habilitación bajo la resolución 3100 de 2019. Cumple con todo lo que es infraestructura, bueno, ya fue verificado y cumple. Procedimientos documentados, es decir, los procedimientos documentados del otro personaje que va a atender la otra especialidad que yo no puedo ofrecerle a mi paciente. Tiempos. Sí, entonces, ¿cuáles van a ser los tiempos que yo les ofrezco? Yo, el otro profesional me ofrece en consultas. Y no que es que yo necesito, por ejemplo, al paciente que se le haga una cirugía urgente y pues los tiempos de espera del doctor son 8 días, 10 días hábiles, no, sino más o menos cuántos tiempos en agenda me ofrece el otro profesional y que yo pueda auditar a ese profesional. Es decir, eso queda dentro del contrato y adicional al contrato me van a decir, bueno, se supone que usted tiene que verificar que realmente la otra persona cumpla. Entonces, adicional a eso les pueden pedir un checklist donde ustedes, bueno, ustedes qué les van a verificar desde condiciones de habilitación y que realmente cumpla al profesional que les va a prestar ese servicio de interdependencia. Y eso es como que lo que les van a pedir a ustedes a grandes rasgos en cuanto al tema de interdependencia. Entonces, los procedimientos, los tiempos, que eso esté dentro del contrato y que ustedes hagan una auditoría y que esas auditorías también sean comprobables, porque yo si yo les presento un checklist, pero nunca lo he hecho, no le he hecho ni la primera evaluación y llevo 3 años con ese contrato, me van a decir, usted no está garantizando la calidad de la otra persona que le está prestando a usted el servicio de cirugía maxilofacial o el servicio de rehabilitación oral o el servicio de implantología. Entonces, que ustedes realmente le hagan una verificación a esos profesionales y digan, desisto o no de este contrato, o le vamos a hacer un otro sí al contrato, o le voy a proponer acciones de mejora a esta entidad para que podamos cumplir con todo el programa. Espérate, perdón que me vuelva otra vez. Entonces, si el paciente, no porque como con la copia em, cuando el paciente les firma, pues si hay una queja o algo, el paciente tendrá que presentar su cédula. O sea, tendrían que hacer ustedes ya muy de malas y de pronto ser de, pues ya sería como un extremo de prevención que pues el paciente votara la cédula y le diera por firmar diferente, que sería de pronto más una idea preventiva, pero no, no es necesario porque si hay una queja, pues el paciente presentará su cédula y ellos podrán comparar si realmente les firmaron o no. Interdependencia, si soy odontólogo general para remitir a especialistas. Sí, funciona para remitir a especialistas, pero entonces que sea donde vamos, donde vayamos a tener un manejo integral. Es decir, no sé, yo como ortodoncista necesito que lo vea el cirujano maxilofacial, por ejemplo. Yo no tengo cirugía maxilofacial dentro de mi consultorio, lo necesito para que me haga unas exodoncias y necesito otra especialidad para X o Y para yo poderle dar manejo a mi paciente, ¿sí? Porque necesito estas dos especialidades para poder continuar con mi tratamiento de ortodoncia.
Entonces, cuando se me presentan estos casos, entonces yo ya tengo un contrato con el cirujano maxilofacial tal y el otro especialista llamado Pepito Pérez, donde vamos a darle manejo integral a la patología del paciente. Es decir, esos contratos de interdependencia es cuando yo necesito esa remisión y que el paciente, o sea, y que ese odontólogo me devuelva, es decir, me haga contrarreferencia a ese paciente, porque sin ese proceso que no hace este profesional, yo no puedo continuar con el tratamiento de mi paciente. Que yo les decía, que ustedes tengan comunicación entre las historias clínicas, entonces, de la exodoncia. Entonces, el reporte de la exodoncia del paciente le llega al ortodoncista para que él sepa, ah, ya le hicieron la exodoncia, no sé qué, bla, 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 ya le hicieron el control al paciente, ya el paciente asistió a su control, paciente en el último control de la cirugía maxilofacial llegó bien, no sé qué, entonces, ah, bueno, entonces yo ya cito a mi paciente para continuar con el proceso. Ah, que necesitamos otra especialidad adicional. Ah, bueno, entonces ya lo vi el maxilofacial, ahora tengo que mandarlo a donde otro especialista para seguir el siguiente, para tener el siguiente proceso. Entonces, ¿qué pasa? El siguiente profesional debe tener la historia clínica de la cirugía de exodoncia más, más lo que va a hacer el ortodoncista para poder saber qué es lo que necesita el ortodoncista y poder, y que todos estén en comunicación para que, claro, él diga, ah, no, ya le hicieron esto, ahora yo necesito hacer esto para que él pueda continuar con su proceso de ortodoncia. Y ya envía la historia clínica, entonces ya el ortodoncista ya tiene el manejo por las dos especialidades que él no pudo ofertar, pero, pero que los necesitaba para darle manejo al pacientico. Entonces, siempre que lo vayan a hacer, es la mejor opción para que ustedes puedan darle un manejo integral. Lo que les digo, para que en caso de una queja, ustedes puedan decir, no, se le dio el manejo integral porque, mire, yo necesitaba mandarlo a cirugía maxilofacial y de cirugía maxilofacial a este otro profesional y ya este profesional viene para acá para yo poder continuar con el proceso. Y ya ustedes ahí tienen un manejo completo del paciente entre profesionales que ustedes tienen entera confianza, porque ustedes podrían divinamente mandarlo a que se haga el procedimiento en otro lado, pero pues no es un manejo íntegro del caso y en alguna queja podría generar de pronto como líos jurídicos. Uy, si se cierra el consultorio, ¿qué se hace con las historias? Bueno, es un proceso bastante complicado, les voy a ser muy sincera, porque cuando ustedes cierran el consultorio y hacen cierre definitivo, ustedes lo que deben hacer es, primero, hacer publicaciones en periódico. Una tiene que ir 8 días después de la otra y esperar a que los pacientes reclamen las historias clínicas. Adicional que tiene que publicar en un periódico que sea de divulgación nacional. Por lo general uno lo hace con la imprenta nacional, porque en el Tiempo, el Q, pues son publicaciones que salen carísimas. Luego de haber puesto los anuncios en el periódico, muchas veces, no, de hecho muchas veces no, no he visto, aparte de la señora que llegó después de 19 años a pedir su historia clínica, pero lo hizo por voluntad, no porque se fuera a cerrar el consultorio. Nunca he visto el primer paciente que va a reclamar su historia clínica, no he visto el primero. Entonces, ¿qué les toca a muchos? Ir a entregarle las historias clínicas a los pacientes, o si los pacientes no van, lo que hacen es entregarle las historias clínicas a las EPS. ¿Qué pasa? Que las EPS son muy estrictas en mándeme el listado de las historias, eso más que todo lo hace compensar de las historias que usted me va a enviar y nosotros verificamos si los pacientes sí son o no son de nuestra EPS. Porque ¿qué pasa? Si un paciente, esperen, les muestro, ahí se bloqueó. Si el paciente se cambia de EPS, ustedes no tienen manera de saberlo. Entonces les voy a mostrar acá. Entonces ustedes los buscan acá. Entonces eso es un trabajo más engorroso todavía, porque ustedes buscan en la base de datos única de afiliados. Vamos a buscar la mía. Y les va a aparecer dónde estoy.
Porque, ¿qué pasa? Si yo llego a entregarle las historias clínicas hacia compensar y compensar llega a ver que hay algún paciente que hizo traslado, porque como yo le pido al paciente dentro de los datos EPS, ¿sí? Entonces, si el paciente si compensar se da cuenta que él ya no hace parte de compensar, me devuelve todo y me toca volver a iniciar el proceso. Entonces, cada EPS tiene una manera de entrega de historias clínicas, entonces eso implica que cuando el paciente no la recoge, ustedes tienen que investigar en cada EPS cómo se entrega la historia. Entonces, ¿cómo le entregan a ustedes a la EPS? Entonces, ustedes hacen el formato de inventario único documental del Archivo General de la Nación. Les voy a mostrar cómo se puede llenar, como para que tengan una idea. A ver, ¿dónde están? Debo tener un inventario documental. Espere, de inventario documental. Entonces, este es el formato de inventario único documental del Archivo General de la Nación. Entonces, ustedes publican en el periódico, ya se dieron cuenta que, o sea, si los pacientes les recogen las historias clínicas, entonces ustedes son la entidad remitente, productora, administrativa y oficina productora. Y el objeto es cierre de consultorio. Entonces, si el paciente les recibió las historias clínicas, ustedes fueron a entregarlas, entonces numeran acá, el código es la cédula, va el nombre del paciente. Las fechas extremas es la primera consulta del paciente y la última consulta hasta la que se tuvo el consultorio. Si ustedes lo tienen en una caja, si lo tienen en una carpeta o si lo tienen en una sola hoja. Entonces, no sé, en una carpeta, entonces ponen una carpeta o dos carpetas. ¿Cuántos folios, es decir, cuántas hojas tiene esa carpeta? Y si tienen soporte. Si tienen soporte son radiografías, CDs, cosas que no estén más que todo en formato de hoja blanca o de hoja de historia clínica. Y la frecuencia de consulta, pues es que tanto entra y sale la historia clínica y pues si es un procedimiento largo de un paciente, pues la frecuencia es alta. Y anotaciones que tengan. ¿Sí? Entonces, aquí, bueno, en este caso de las notas, cuando ustedes se la entregan al paciente, es la firma del paciente y quién elabora y quién entrega. Cuando la historia clínica no se le pudo entregar al paciente y ustedes se la van a entregar a la EPS, llenan los mismos datos de acá y aquí en las notas las dejan vacías y simplemente ponen las historias que van a entregar y aquí ellos les ponen el recibido por. Entonces, tienen que sacar 3 copias. Yo les recomiendo 4 por si las moscas. Entonces, tienen que sacar una copia para la EPS. Cuando ellos les firmen el recibido, entonces tienen que sacar 2 copias más. Sí, porque una copia de la EPS tienen que entregársela a la Superintendencia Nacional de Salud, donde ustedes pues reportan que hicieron el cierre y que entregaron las historias clínicas a la EPS y la EPS se las recibió y con esa copia del radicado ante la superintendencia y el recibido por cada EPS, le entregan estos inventarios documentales a la Secretaría Distrital de Salud y con los formularios de cierre. Es un poquito tedioso hacerlo, pero y se puede demorar. Nos hemos demorado nosotros una vez en un cierre de un consultorio aproximadamente 6 meses, porque las EPS ahorita como con tanta cosa es un poco difícil entregarles las historias clínicas de los pacientes. ¿Se debe tener contrato con los especialistas a los que se remite? Sí, preferiblemente sí, más que todo si van a hacer contrarreferencias de ustedes para el manejo de una patología, lo que les digo, más que todo cuando son manejos integrales, porque yo puedo recomendarle que vaya a X sitio o que el paciente lo haga por su cuenta, pero si son tratamientos que requieren de los dos profesionales, yo les recomendaría que tengan su estándar no, sino pues sus contratos de interdependencia para el manejo de eso. Y si es remisión en el mismo consultorio, pues es que el tema es que
No debería estar así a no ser que fuera una IPS, porque yo sé que muchos de ustedes funcionan dos personas habilitadas en el mismo consultorio, pero digamos que si ustedes entre los dos ya cumplen, pues ya sería de pronto manejar un contrato donde ustedes pues atienden dentro del mismo consultorio, pero entonces tienes que garantizar que él cumpla con sus estándares de habilitación, digamos, en su carpeta. Por ejemplo, es decir, que él tenga su carpeta, sus procedimientos, porque tú tienes que evaluarlo. O sea, eso no te quita que tengas que evaluar a tu colega. Así ustedes estén funcionando dentro del mismo consultorio, es lo ideal. Y más si ustedes le van a dar manejo a las patologías en referencia y contrarreferencia. Es que lo que yo les decía, el tema de la referencia, si yo, mejor dicho, referencia y contrarreferencia es lo que yo les explicaba del ortodoncista. Yo necesito que como ortodoncista, que lo vea el cirujano maxilofacial, no se lo ofrezco aquí en mi consultorio porque no está habilitado el servicio, el doctor lo voy a mandar para allá porque yo no le puedo ofrecer mi servicio, yo lo mando, él hace la exodoncia, necesito que adicional vaya donde está otra especialidad y ya vuelve conmigo porque eso lo necesito yo para poder hacer mi proceso. Es decir, yo le refiero al paciente a mi colega porque lo necesito dentro de mi proceso para darle un manejo integral al paciente y no que cada uno funcione por su lado y nadie tiene en cuenta el proceso del otro. Sí, que todos tengan el proceso de mío como ortodoncista para yo poderle solucionar al paciente su motivo principal de consulta. Sí, y no como que, ay, se fue por allá, entonces allá, digamos, sí, pues con las radiografías pues es diferente porque pues no, simplemente es un examen que necesito para el manejo. Pero si yo necesito que esta cirugía quede de X o Y manera o tiene ciertas indicaciones que yo necesito para mi proceso de ortodoncia o mi proceso de ortopedia maxilar, pues necesito obviamente que él vaya y otra vez el paciente va a volver a mí. Lo mismo cuando vaya para el otro profesional para que haga todo lo que yo necesito y empezar con mi proceso. La remisión yo no tengo siempre garantía de que el paciente va a volver o simplemente yo lo remito porque yo no lo puedo manejar, pero pues el paciente no requiere volver a mí porque no me requiere a mí para ninguna parte de su tratamiento. ¿Y cuántas publicaciones en el periódico se deben hacer? Dos. Entonces, una, ustedes no se le pagaron al periódico que hubo hoy y la primera publicación sale mañana, 4 de septiembre y la otra debe salir a los 8 días, diciendo la doctora Pepita Pérez, ubicada en el consultorio tarará, 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 dará cierre a su consultorio, motivo por el cual entregará las historias clínicas, todo esto bajo la resolución 0839 de 2017. Bueno, ellos les dan a ustedes, ellos allá, la mayoría de periódicos, como pues hay mucha gente cerrando consultorios, saben el manejo de las publicaciones, saben cómo se manejan las publicaciones y ya les ayudan. ¿Alguien más tiene dudas, inquietudes? Entonces, como siempre, les recomendamos nuestros servicios para que los tengan en cuenta. Y los dejo con la doctora Marcela que les tiene un anuncio. Espérate, espérate que estoy tratando de poner acá ya, la pantalla. Bueno, no, primero que todo, darte las gracias. Qué cantidad de cosas, Dios mío, yo sí tengo que volver a ver este video. Sí, Retirarse es es bastante terrible. información. Sí, cerrar un consultorio es complicado, Y te muy cuento que en complicado. mi edificio todos, solamente estamos funcionando dos habilitados, de resto todo el mundo se ha retirado.
Sí, mejor dicho. está complicado, es un poco difícil, si realmente están colocando muchas trabas. De hecho, salió una norma nueva el día 12 de agosto. Sí, O sea, salió el 11, pero bueno, la publicaron hasta el día 12 como a las 5 de la tarde sobre infraestructura que va a aplicar para las edificaciones nuevas, es decir, quienes pasen sus proyectos nuevos ahorita de edificaciones de uso mixto como centros comerciales, de uso médico. Entonces, se van a complicar mucho ahorita los que, digamos, no sé, un centro comercial pasó su proyecto hoy y digamos que el centro comercial quedó hecho en 2 años. Ya no les van a permitir en los centros comerciales compartir los baños ni la sala de espera. Si ya digamos que se radica el proyecto del centro comercial y el centro comercial quedó hecho en 2 años, entonces quien monte en ese edificio nuevo, o sea, en ese centro comercial nuevo, tiene que tener su baño dentro del local, su poceta, su chute de basuras, ya no lo puede compartir con nadie. En edificaciones de uso mixto, en las edificaciones de uso médico, sí, o edificaciones que tengan oficinas y consultorios, no les van a permitir. Tiene que tener todo dentro de su local o dentro de su oficina. Para edificios nuevos. wow. A Para menos mal es edificios, para nuevos, ¿cierto? Porque sí, es entonces solo quiere para decir edificios que, nuevos. O sea, los que porque uno pasen cómo hace, proyectos ahorita, ah, los que pasen proyectos de edificación nuevos ahorita y que lo que te digo, digamos, en 2 años ya tienen su edificio y se me ocurrió meterme en un edificio de oficinas y consultorios. Tengo que mínimo arrendar 2 consultorios o comprar 2 consultorios para poder montar el baño, el chute de basuras y todo en ese, lo mismo los imagínate centros eso. comerciales. Sí, No, sí, está difícil, bien. Sí, difícil porque el gasto es mucho mayor. y se viene otra norma de equipos biomédicos y dispositivos médicos, pero no ha salido todavía. No, mejor dicho, Marce, entonces vamos a tener que seguir con esto, ¿no? Karina, Yo, con yo estos creo que sí, webinars de siempre salen con actualización. cosas Cada nuevas, cosa, ¿no? siempre salen. Digamos esto que la interdependencia y que, no, el formato de entrega, no, no, no. Sí, la Esto es entrega una de las cosa historias loca. clínicas es compleja. Sí, cerrar es difícil. Sí, allá están diciendo qué horror, muy difícil emprender. Sí, le tocó a uno, mejor dicho, tener mucha gente para que le ayude a uno en el consultorio porque uno no le queda tiempo para eso. Sí, le toca uno estar mirando quién cierra, quién está pendiente, quién hace las historias clínicas, quién ingresa al paciente. Es Sí, complejo. es muy complejo. No, pues Marce, pero gracias por estarnos diciendo esto permanentemente. Ahí me estaban preguntando, sí, todas estas clases, todas estas conferencias que nos ha dado Marcela están colgadas en la página gracias a que ella nos hizo ese favor. Lo mismo también EUFAR, nos dejaron publicarlo y porque está precisamente para meterse y revisar, que podamos estudiar y poder recibir la visita como con más tranquilidad, ¿no? Y Pues esa es la realmente. idea. Sí, yo sí quiero darte las gracias por esto y ya miraremos qué más conferencias vamos a hacer. Y pues te felicito muchísimo y a ti muchísimo y Un también gusto, a Tata. Ana Karina, muchísimas gracias también a Ufar por apoyarnos. Y pues antes de cerrar completamente, quiero invitarlos a nuestro Congreso Internacional de Especialidades Odontológicas Enrique Mejía Burgos, que va a ser el 29 y el 30 de noviembre, sábado y domingo. Es de especialidades odontológicas porque van a estar las especialidades de periodoncia, endodoncia, implantología oral y reconstructiva y rehabilitación oral. Entonces, todos estos temas se van a tratar en el Congreso. Vienen dos conferencistas internacionales, el doctor Andrés Acevedo, el doctor Chacón. Van a estar también nuestros profesionales que se han distinguido muchísimo en cada una de las áreas, en cada una de nuestras especialidades que tiene la universidad con temas muy interesantes. Tenemos, digamos, todo lo que tiene que ver con disfunciones craneocervicales, cómo podemos todos los odontólogos resolver estas enfermedades, pues todo lo que tiene que ver con con todo con todo el trauma craneocervical.
Va a estar también hablando Edgar Torres sobre toda la parte digital en todas las especialidades, cómo son las aplicaciones. Va a estar la doctora Mónica Mejía hablándonos de son los beneficios de los enjuagues y en qué en qué materiales están contraindicados, en qué materiales que se usan en boca. Va a estar la doctora Carolina Olaya también a hablarnos de todo cómo se hacen los perfiles, cómo se crean las papilas, cómo se hace desde la parte de la cirugía hasta para dejar una buena estética en nuestros pacientes, para poder tener muy buenos resultados en la rehabilitación. Va a estar la doctora Francina Escobar y la doctora Claudia hablándonos todo lo que es sobre ósea, regeneración ósea con ortodoncia, que es un tema pues muy interesante, que también es otra posibilidad para poder lograr regeneraciones en nuestros pacientes. Va a haber todo lo que es desde el principio, desde la periodoncia, desde la parte de la periodoncia hasta que se le termina al paciente, se hacen las regeneraciones, se hace toda la parte diagnóstica, la parte de la valoración. Va a estar el doctor Rodrigo Rivera hablando de todo lo que el CIEO ha aportado en investigación para la profesión, los resultados que se han obtenido. Em, y bueno, y también, lógicamente, va a estar también la doctora Zulma Córdoba hablándonos sobre cómo podemos hacer que realmente la plata nos rinda en el consultorio. Y bueno, espero que no se me haya quedado nadie en el tintero. Ahora también tenemos en la parte de endodoncia, también para los endodoncistas se va a hablar sobre el láser y va a haber también un taller eh, también especial para el uso de las nuevas fresas que han salido en el mercado. Y bueno, ese va a ser nuestro congreso. Yo creo que va a estar muy interesante para todos. Y pues muchas gracias a ustedes por su atención. Siempre todos los miércoles de webinar. Y bueno, y los seguimos esperando. Entonces, te están dando las gracias. Ahí estás mirando, Gracias a Marcel. ustedes, sí, muchísimas gracias a ustedes por la atención. Espero que hayan aprendido muchísimo de habilitación, que no se hayan asustado mucho, pero lo importante es que hayan aprendido. Yo no sé si viste esa pregunta que en interdependencias se aplica el servicio de radiología. ¿Dónde remito el paciente? Sí. Mm, sí es, o sea, es lo ideal, pero más no es necesario. No los molestan tanto, más que todo cuando son como especialidades donde yo necesito determinado tratamiento para el manejo integral. Si yo quiero hacerlo como un servicio de radiología donde yo ya fijo atiendo a mi paciente, lo ideal es que lo hagan. Si es un sitio al que yo mando siempre, porque hay odontólogos que dicen, no, haya un servicio de radiología, aunque los que conozco tienen ya casi como sus sitios donde envían por lo general. Entonces, revisar que cumplan, porque pues yo no puedo simplemente guiarme de que tenga el servicio de radiología, entonces eso lo hace un poquito más complicado a veces. Ay, gracias, Marcelo. Ay, me están preguntando si el congreso es en el CIEO, en las instalaciones del CIEO, en Usaquén, en la carrera quinta 11810, aquí en Bogotá. El congreso de especialidades odontológicas, allá los esperamos a todos. ¿Dónde encontramos las charlas anteriores? En la página de Unicieo, ustedes pueden revisar ahí todas las cosas que hacemos en educación continua. Entonces es www.uniceo.edu.co, es muy fácil de aprender. Ahí están todas las charlas de Marcela, están los 7 estándares. Em, Luego vendremos con un ciclo de otras conferencias, ¿no, Ana Karina? Doctora Ana Malagón, Karina, así es. ¿cómo Muchísimas gracias por el estás? espacio. Muy bien, y ustedes, acá conectada con ustedes, pues la verdad que la doctora Marcela Velázquez ha llenado mes tras mes de información de interés. Y pues la verdad agradecido con UNICEF y con usted, doctora, por poder darnos la oportunidad como laboratorio para que Marcela pueda participar, recordando que pues EUPAR es una empresa que fabrica y comercializa los productos de la línea de bioseguridad y también la línea dental. Y bueno, para mayor información pueden buscarnos o encontrarnos en la web en www.eupar.com. Excelente, Ana Karina.
También creo que íbamos a hablar de una parte de, no, de los dispositivos o de pronto de algo Gestión de de residuos, el eso, PEGIRASA. eso, de gestión de Correcto, residuos, sí, Pejira. exacto, exacto. Entonces, Entonces, sí, esa la tenemos también. esa es Esa la es la de gestión de gestión de residuos residuos y y otra otra más. más. Espérate, Espérate que ¿tú ¿tú las las tienes tienes ahí? ahí? Está Está haciendo haciendo eco. eco. Yo tengo en mi radar PEGIRASA. Eso, Eso, Pejirasa. Pejirasa. Pejirasa también. Exacto. Exacto. Entonces Entonces les va les a va a llegar llegar también también la la información. información. No entiendo por qué está saliendo Eco. eco, Pero pero si si les les llegara llegara también también a a su su correo, correo, Pejirasa Pejirasa y y hay hay otro otro tema. tema. Espérate, a Espérate a ver ver dónde dónde tengo. tengo. Mm, No No tengo tengo acá acá no no tengo tengo acá. acá Pero pero sí, sí, ya ya les les llegará llegará un su correo a correo a todos todos los que los que asistieron asistieron esta esta noche noche precisamente. eh, eh, las las otras otras dos conferencias que tenemos pendientes con con Marcel. Marcel. Eh, Sí, sí, en en la, la página de Inicio, la en la parte parte de de abajo, abajo, en en donde donde está está la la biblioteca biblioteca virtual. virtual. No, No, no no son son todos todos los, los miércoles, son son dos 2 miércoles miércoles a la semana los los webinars. webinars. Pero Pero estos estos de habilitación y de los estándares eh, están están para para otras otras fechas fechas que que les les llegará. llegará al correo. Eso. Eso, Marcela. Gracias Gracias por por ponernos el teléfono importantísimo. importantísimo Para que griten en caso de emergencia. Para gritar, para para pedir pedir auxilio. auxilio. Muy Muy bien. bien. No estoy Estoy tratando de buscar acá tratando las de otras las dos fechas, fechas y no las encuentro. pero bueno, les va a llegar al correo. correo. Al correo les llegará el de Pejirasa y el otro. Ujú. Bueno, muchísimas gracias. Que Que tengan tengan todos muy buena noche. El próximo miércoles tenemos un webinar sobre inteligencia artificial. Vamos a tener otro webinar sobre inteligencia artificial. Están también todos invitados. Ya les llegará igualmente el correo. Muchas gracias a todos. Que tengan buena noche. Buenas Buenas noches, noches. Marce. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Ana Karina. Gracias. Gracias, Aufar. Y Y gracias. gracias a Feliz todos por noche y acompañarnos. muchas gracias.